¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Los Constructores, un programa de debate, de infraestructura, de desarrollo, en el cual hoy vamos a estar con un gran amigo y sobre todo que es ingeniero, su amigo David Mairén, que obviamente nos va a contar a lo largo de toda su vida lo que ha hecho y lo que va a hacer todavía, señores. Y hoy en esta noche me acompañan, ni más ni menos, con los amigos panelistas de cada 8 días, el ingeniero Luis Vázquez. Bienvenido, Luis. Muy buenas noches a todos ustedes, acá a toda la población oaxaqueña y un programa más de acá de Los Constructores. Como cada 8 días también el doctor Alejandro Calvo Camacho. Buenas noches a todos los presentes, a los televidentes. Gracias por esta oportunidad de poder comentar y discutir temas importantes para Oaxaca. Y de igual manera, nuestro amigo Arturo Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los televidentes que amablemente nos sintonizan cada semana. Gracias por su sintonía y estamos en un programa más de Los Constructores para realizar diálogos constructivos por la infraestructura de Oaxaca. Un saludo. Obviamente no podía faltar nuestro invitado de honor en esta noche. Bienvenido, David. Amigo. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Podemos dar un aplauso aquí a nuestro amigo David que nos acompaña, por favor. Bienvenido, mi querido David. Pues como sabes, y obviamente, pues un ícono ya aquí en la ingeniería en Oaxaca, porque son pocos los políticos que son ingenieros y que vamos a estar platicando a lo largo de todo este programa muchas cuestiones de infraestructura, de desarrollo, de cuestiones hidráulicas, en fin. Ahorita vamos a empezar con los temas. Señores, ya lo saben, escríbanos a nuestro correo que es constructoreswax@gmail.com o mándenos un tweet en este momento @constructorestv, repito, @constructorestv, búsquenos en Facebook igualmente como Constructores TV, o ya, si no les dio tiempo de ver el programa, pues búsquenos en nuestro canal de YouTube, ya lo saben, en Constructores Oaxaca. Señores, estamos transmitiendo desde el Hotel Casa Bonita aquí en San Felipe del Agua, al cual agradecemos todas las atenciones como cada 8 días, e iniciamos aquí en su programa Los Constructores. ¿Es política? ¿Es problema político? Bueno, amigos, bienvenidos aquí a su programa Los Constructores. Iniciamos esta noche de debate, acompañados aquí del ingeniero David Mairén, al cual agradezco mucho la atención de participar en este programa Los Constructores, y vamos a ir a un tema muy especial que obviamente fueron de los más sonados ahora en las redes sociales, que estuvimos ahí cuando sacamos tu fotografía, de lo cual tuviste 337 comentarios, mi querido David. O sea que eres una persona muy conocida, aparte de conocida, pues hay amigos y hay enemigos, ¿no? Pero sobre todo todos son amigos, ¿no? Ahí todos abonaron y sacamos 3 puntos importantes que creemos que son, y hay que darle mucho valor a esto. Primero que nada es Oaxaca en el marco del desarrollo nacional. ¿Cómo vemos a Oaxaca en el marco del desarrollo nacional, David? Bueno, antes que nada, muy buenas noches y les agradezco a todos ustedes la invitación a este importante programa que definitivamente nos acerca a la ciudadanía y saber las cosas importantes, los elementos importantes de Oaxaca hacia el crecimiento, hacia lo que queremos y qué queremos de Oaxaca en el desarrollo nacional. Primeramente, yo creo que Oaxaca es un estado y que todos los estados del sur-sureste, que tenemos 9 estados en el sur-sureste, tradicionalmente hemos quedado rezagados del crecimiento, del concierto, del desarrollo nacional. Y bueno, históricamente, primeramente por la cercanía que hemos tenido con el vecino país del norte, los Estados Unidos, una gran potencia, y toda la infraestructura se desarrolló hacia el norte, y que también muchos presidentes que tuvo México de la post-revolución pues eran emanados de estados del norte del país. Entonces hay que ver esta situación. Sin embargo, tuvimos 2 grandes presidentes de Oaxaca y que no pudimos ver esta situación de que Oaxaca creciera, hacia dónde ir Oaxaca. Entonces nosotros creemos, y yo veo que hoy surgen las oportunidades, después de ser el sur-sureste, de estar prácticamente al rezago nacional, hoy surge
políticas públicas que nos pueden dar la oportunidad de salir al concierto del desarrollo nacional en infraestructura. Una infraestructura que está plenamente marcada en este actual gobierno de que encabeza el presidente Enrique Peña y que tiene que ver precisamente con el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo muy claramente marca los ejes temáticos y los ejes rectores de los que tenemos que ver. Los ejes rectores que tienen que ver con un desarrollo regional equilibrado, ¿sí? Un desarrollo urbano, ¿sí? Y también una conectividad logística. De ahí partimos de lo que Oaxaca puede ser. Y Oaxaca, así como es de extenso, de complejo, es un estado rico, es un estado vivo por su gente, por sus tradiciones, por su cultura. Pero sobre todo, aprovechar la gran potencia que tiene Oaxaca por su ubicación geográfica. Recordemos, bueno, pues la posición que tenemos geográficamente en el istmo de Tehuantepec, el Golfo de Tehuantepec y lo que tenemos con los dos puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos. Entonces, hoy yo creo que bajo estos lineamientos vamos a ir charlando, es un gran tema el que podemos exponer y creo que estamos ahí en esto. Pero entonces, ¿qué nos hace falta, David, Luis, doctor? ¿Qué es lo que realmente le hace falta a Oaxaca para empezar a detonar un desarrollo? Me queda muy claro que tenemos 3 años incapacitados, donde no se ve absolutamente nada en este momento. Pero, ¿qué podemos proponer? Porque esto es de propuestas. ¿Estás de acuerdo, David? ¿Estás de acuerdo, doctor? O sea, tenemos que hacer propuestas. ¿En base a qué? Bueno, principalmente quiero comentar sobre el desarrollo nacional y haciendo énfasis a lo que dice el ingeniero Mayrén, el plan de desarrollo o el plan nacional de desarrollo. Ya se había comentado anteriormente cuáles son las características de los planes municipales, estatales y nacionales que deben de regirse entre sí y deben de ser participativos. Principalmente este Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con sus 5 metas nacionales: México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. Quisiera al menos plantear esta situación, ingeniero David, esto hacia Oaxaca, cómo se ha bajado o cómo se ha condicionado para poder también tener estas 5 metas nacionales en pleno cumplimiento o desarrollo, principalmente por la ausencia en algunos lugares de paz, o también recalcar con respecto a la educación de calidad, que sabemos que es un punto neurálgico aquí en el Estado. Bueno, efectivamente, la educación es la base estructural del desarrollo de una sociedad, de un pueblo, de un país. Y que lo que tú mencionas, pues precisamente son las metas del Plan Nacional de Desarrollo enmarcadas del 2013 al 2018. Y que, bueno, para poderlas lograr necesitamos ir acotándolas en su sana dimensión. Y para Oaxaca lo que necesitamos es, primeramente, no podemos ver un estado si no tiene comunicaciones, ¿sí? Un estado que no tiene comunicaciones está condenado al subdesarrollo o al nulo crecimiento actualmente. Si vemos los países que están creciendo, le están apostando a un desarrollo en la infraestructura, ¿sí? Si vemos estos países hoy, los tigres asiáticos, el mismo Estados Unidos, mismo Brasil le ha apostado a las comunicaciones y estamos avanzando en un gran crecimiento. Y eso se percibe, se siente en el crecimiento anual que tiene estos países. Entonces, en Oaxaca, para que podamos salir ahí, es necesario lo que ya se ha venido trabajando desde hace muchos años. Desde hace muchos años hemos visto un eje, ¿sí? Un eje, digamos, longitudinal que tenemos en el estado, que nos va a comunicar al istmo de Tehuantepec, que es una autopista al istmo de Tehuantepec. Otra vía importante, pues es la autopista a la costa, y que esperemos que, bueno, pues que ya queden terminadas dentro de un año, la de la costa y el istmo en el 2015, a finales del 2015. Y que, bueno, pues yo considero que son los ejes que necesitamos en Oaxaca, pero también necesitamos los ejes carreteros que nos abran la puerta hacia la cuenca del Papaloapan. Entonces, ese es en materia de vías terrestres, pero necesitamos hacer muchas otras cosas. En Oaxaca necesitamos el libramiento porque el aforo vehicular que tenemos ya, y cuando esté en las autopistas, pues va a ser demasiado el aforo vehicular por la ciudad capital. Una ciudad capital, Alejandro, que hoy que sufre la gran presión del crecimiento desordenado y la gran conurbación que tenemos en Oaxaca capital, con más de 30 municipios conurbados.
Entonces, ahí tendríamos que plantear ya el libramiento sur que se ha manejado, que se ha dicho, y que hay avances en los proyectos en lo cual ha coadyuvado y está haciendo el gobierno del Estado, el gobierno federal, para que se puedan hacer estas importantes obras carreteras. Yo voy a diferir, discúlpame David, voy a diferir contigo, Sí. porque realmente yo creo que en este momento, sí, que haya rutas, que haya accesos y todo, pero para que haya un detonante económico en el Estado y que quede desarrollado todo, que quede obviamente toda la cuestión de liquidez económica del Estado, pues tiene que haber trabajo para los oaxaqueños, ¿no? No sé cómo veas tú, doctor. Pues eso es lo que buscamos todos los que nos dedicamos a este tipo de trabajo, que haya oportunidades de empleo. Comentaba el ingeniero Mayrén la política del Plan Nacional. Creo que este sexenio a nivel nacional voltea los ojos al sur-sureste. Hay un programa de infraestructura de no sé cuántos millones, ingeniero, dedicados para Oaxaca. El senador Benjamín Robles, que es el que está al frente de esta comisión sur-sureste y que esperamos que elabore, haga su trabajo muy bien para beneficio de los oaxaqueños. Yo voy un poco a preguntarle al ingeniero Mayrén, en este sentido de estos programas millonarios de infraestructura del eje del Plan Nacional, va a venir recursos importantes al istmo de Tehuantepec. Es muy bueno y muy valioso el comentario de Alejandro. Yo quisiera conceptualizar lo siguiente. Primeramente, el Plan Nacional de Infraestructura tiene conceptualizados, por ejemplo, el eje de comunicaciones y transportes, el eje de turismo, de salud, el hidráulico, el energético, y que todo eso es un conglomerado para acciones para el sur-sureste que van a traer beneficios. Se habla de 7.7 billones de pesos para esta gran inversión. Es sorprendente, ¿no? Y que está planteado, que hace unos días lo expuso el señor presidente, y que nada más para Oaxaca, bueno, se habla de más de 140 mil millones de pesos. Y esto tiene que ver mucho precisamente por las energías eólicas que están ya trabajando, que ya hay para transnacionales en el istmo de Tehuantepec, y que bueno, por supuesto que se está dando una gran dinámica y se ve en el desarrollo económico. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, aquí tiene que ver que tú eres un experto en el desarrollo urbano. Gracias. Bueno, que tenemos ahí un gran corredor de lo que es Salina Cruz, San Blas Atempa, Tehuantepec, Juchitán, Iztaltepec, Espinal y La Ventosa, donde están colocados ya parques eólicos, y creo que no están preparados los municipios, no han estado preparados los municipios para ver realmente los grandes beneficios. En esto nada más no se deben de beneficiar las transnacionales, sino que debe haber una derrama económica que beneficie a la ciudadanía, que beneficie y que realmente sea con un gran sentido social. Y para ello, bueno, debemos de tener municipios organizados, estructurados y que sepan hacia dónde crecer, es decir, sus destinos y usos del suelo, hacia dónde ir y cómo hacer las cosas. Entonces, el Plan Nacional de Infraestructura marcado por el presidente Peña es una gran ventana, una gran oportunidad del crecimiento que deben de tener estos pueblos del istmo de Tehuantepec, pero también todo Oaxaca. Hace rato hablábamos de las comunicaciones. Hay que apuntalar mucho sobre las comunicaciones terrestres, pero también el puerto de Salina Cruz, la modernización del puerto de Salina Cruz, y este corredor Coatzacoalcos-Salina Cruz, que yo sigo insistiendo, sería un eje detonador, un gran eje para el desarrollo impulsando, pero por supuesto el compromiso social debe de ser para que sean beneficiados los pobladores, no nada más de la zona del istmo de Tehuantepec, la zona del istmo, y no nada más en cuestiones de energía, sino también que tengan que ver en cuestiones del turismo, que tenemos unas bellísimas playas desde el istmo de Tehuantepec y toda la costa, y también con las agroindustrias, ¿sí? Y las industrias que tenemos que ver, y por supuesto aprovechar el puerto de Salina Cruz, que es la puerta abierta hacia la cuenca del Pacífico, es decir, ahí es donde tenemos la puerta hacia el Pacífico, en donde exportamos nosotros nuestro petróleo. Entonces, yo creo que debe haber una corresponsabilidad social que beneficie a los pueblos, por supuesto que sí. Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo conozco al ingeniero Mayrén Carrasco como ingeniero y también lo conozco como político, y de pronto cuando nosotros escuchamos a un político como ciudadanos,
de repente vemos algo que hace idealizar las cosas, ¿no? Cuando nosotros, en el contexto real, en el contexto social, vemos la infraestructura de Oaxaca, el atraso que hay de siglos, el atraso, el olvido que hay en Oaxaca. Creo que es importante que las políticas públicas vayan encaminadas directamente a incidir sobre esos atrasos. Por ejemplo, yo he recorrido todo el estado de Oaxaca, desde cuando fui instructor comunitario del CONAFE hasta supervisor de obra, y me he dado cuenta de toda la infraestructura que tenemos aquí en Oaxaca. He recorrido también el país y conozco el contexto que tiene Oaxaca respecto a los demás estados. Nosotros, cuando vamos en una carretera rumbo a Puebla, por el lado de Acatlán de Osorio, terminando la parte de Guajuapan de León, hay un letrero que dice: empieza Puebla, termina Oaxaca. Y vemos que la infraestructura carretera hacia adentro de Oaxaca está en pésimas condiciones. A partir de Puebla empieza todo bien. Si vamos del lado de Veracruz, igual, ¿no? En la parte del corredor del Istmo, donde vamos de Salina Cruz a Coatzacoalcos, vemos también el parteaguas, ¿no? Donde termina Oaxaca está mal y hacia allá está bien. Entonces quiere decir que no se ha hecho la infraestructura correcta, no se ha planeado perfectamente los trabajos que se tengan que hacer, y creo yo que desde el índole federal y estatal, pienso yo, esa es mi percepción como ciudadano, como ingeniero, que debemos detonar el desarrollo de Oaxaca mediante el impulso de la infraestructura como una palanca de desarrollo, porque la infraestructura carretera, la infraestructura en general, los romanos desde hace muchos años se dieron cuenta que el abrir caminos, mejores caminos, pues era desarrollo, era riqueza para el pueblo. Entonces, ahorita la infraestructura de Oaxaca está en pésimas condiciones. Vemos que se han aplicado políticas en todas las materias, digamos, no es de este sexenio, hay muchos sexenios anteriores que se ha estado haciendo, pues, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de la sociedad, muchas cuestiones que hacen que no converja el desarrollo con los recursos que se han aplicado. Arturo, perdón Marcos que interrumpa, pero le faltó Chiapas, ¿no? La carretera cuando uno va por supuesto. Chiapas. No sé, Arturo, si necesitamos un movimiento armado como el que se dio en Chiapas. Yo creo que probablemente sí, ¿no? El recurso federal llueva a cántaros. No, y a final de cuentas, hace ratito, como hablábamos, ¿no? De detonar el desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, pero también vemos historias, y siempre lo hemos visto, ¿no? Historias de despojo de tierras y historia de donde nosotros... Yo creo que ya nos estamos yendo para un lado, ¿no? Estamos aquí en las carreteras, ya estamos en las brechas. No, pero eso es en relación a lo que se había dicho, ¿no? Que se haga un desarrollo sustentable, a eso me refiero, ¿no? Yo creo que para concluir este tema, David, ¿cuál sería la palabra, para concluir este tema, cuál sería la palabra que le ha hecho falta tanto al gobierno federal como al gobierno estatal? Bueno, yo quiero hacer nada más acotar algo muy importante. Nosotros tenemos, así como tenemos un estado maravilloso, tenemos un estado también muy complejo orográficamente. Un estado muy extenso, un estado de más de 93,000 kilómetros cuadrados. Tenemos alrededor de 596 kilómetros de litoral. Tenemos 8 regiones en nuestro estado que son muy diferentes, cada una de ellas, 16 etnias, y tenemos mucho que conocer de nuestro estado. En todo esto, 570 municipios y 10,200 comunidades. Esto se pulveriza y no hay una planeación adecuada para poder llevar a cabo bienes y servicios, obras importantes, detonantes, ¿sí? Un camino que es muy importante para una comunidad de 20 kilómetros, pues se va haciendo en partes, 3 kilómetros, 2 kilómetros y subsecuentemente. Entonces tarda para llegar ese beneficio a la comunidad. Cuando ya van en el kilómetro 15, ya los primeros ya están deteriorados. Totalmente. ¿Y qué cosa es lo que falta? Falta un banco de proyectos para detonar Oaxaca. Falta inversión también, que haya asociaciones público-privadas, que ya está en la ley, inversión directa, capitales que vengan. No se puede combatir
¿sí?, la pobreza y los grandes rezagos que tenemos si no creamos las condiciones, ¿sí?, para generar riqueza. Y esas condiciones tienen que ver con el Estado de Derecho, ¿sí?, tienen que ver con la certidumbre que el Estado proporcione a las inversiones público, privadas, y podamos salir adelante. Bueno, señores, pues nos vamos con esa conclusión rápidamente. Ya lo saben, estamos aquí en Los Constructores. Mándanos un tweet aquí a @losconstructorestv o veamos en Facebook. Mándanos un correíto por ahí a constructoreswax@gmail.com. Señores, regresamos, estamos aquí en Los Constructores y regresamos con otro tema que también está muy interesante y que seguramente los va a poner a todos con los pelos. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos aquí a su programa Los Constructores, pues seguimos debatiendo en varios temas que hoy tenemos para ustedes en esta noche y nos vamos a ir rápidamente con un tema que pues para todos nos ha causado un poquito de alarmante, porque realmente no hemos visto mucha infraestructura, sobre todo en el municipio, en los municipios de la capital, del estado de Oaxaca, pero creo que regresamos también a una línea que traemos, ¿sí? ¿Qué es realmente lo que está sucediendo, David? ¿Falta planeación, organización, administración? ¿Qué le sucede al Estado? Porque no vemos absolutamente nada, David, cuéntanos. Bueno, yo creo que se están haciendo algunas cuestiones importantes, pero ¿Cómo cuáles? Bueno, pues ya hace rato en el tema de comunicaciones hablamos de las autopistas que requiere Oaxaca y que de una u otra forma tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que realmente, pues bueno, son grandes proyectos y son parte de los compromisos presidenciales del señor presidente Peña y que bueno, ahí van en ruta. Pues yo considero que esos compromisos presidenciales también tienen que ver con la modernización de la carretera que va hacia la costa, vía Yucudat, Tlaxiaco-Putla, Cacahuatepec, entronque con Pinotepa Nacional, el eje 15, que también hay partes que se están modernizando, como es del aeropuerto hacia Beayas de Huatulco, y también que están considerando el Plan Nacional de Infraestructura, precisamente esta carretera federal 200 que se tiene que hacer. Sin embargo, coincido contigo, faltan muchas cosas que hacer, y esto se debe precisamente a que no hay un banco de proyectos. ¿Sí? No hay una planeación estratégica de los municipios y parece que los municipios hacen y priorizan de acuerdo a la presión social y damos respuesta a la presión, a lo inmediato. Y no tomamos los tiempos para hacer una planeación adecuada en términos de mediano y largo plazo. ¿Sí? Y por eso estamos en el caos en varios rubros que tenemos que ver, el sector comunicaciones, el sector hidráulico, el sector de cuestión que tiene que ver con las energías, con energía eléctrica, y bueno, estamos respondiendo a esa gran necesidad, y esta gran situación es provocada por ese crecimiento desordenado que tenemos, y que nos sale más caro, ¿sí?, más caro, y actuamos cuando somos autoridad o la autoridad competente, sea municipal, estatal o federal, bajo este tipo de presión que se ejerce. Y tenemos muchos ejemplos ahorita, ¿no? Y porque hay la necesidad, sí hay la necesidad, pero es parte de este desorden que tenemos y que no hay una planeación estratégica y que no hay oportunidades que se den y pues no hay detonantes. Yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los 3 ejes, así los más importantes
de la infraestructura en Oaxaca que se tiene que atacar ya, pero ya? Bueno, obviamente, pues el eje que tenemos hacia el Istmo de Tehuantepec, y aquí voy a retomar algo que comentaba hace rato Arturo, que bueno, decía que cuando entras, creo que a Chiapas o vas y entras ya a Puebla, ves otra calidad de pavimento. Bueno, entonces yo quiero decir que bueno, la carretera Tehuantepec se le hizo la 190, Oaxaca-Tehuantepec se le hizo una importante inversión desde el año pasado, y que bueno, hoy presenta condiciones aceptables, ¿sí? Condiciones aceptables. Y así se está haciendo una importante inversión que quedó etiquetado. Tuve la oportunidad de participar en el presupuesto de egresos de la Federación del 2014, la carretera federal 175, que es la Tustepec-Oaxaca, que también es un compromiso presidencial. ¿Qué es lo importante? Pues el eje que tenemos al Istmo, el eje que tenemos a la costa, la carretera costera que viene de Salina Cruz, Pinotepa Nacional, por supuesto que es eso, pero también una nueva carretera, una nueva autopista, supercarretera hacia la cuenca del Papaloapan, en materia de infraestructura carretera y además lo que tenga que ver con el libramiento de Oaxaca capital y los municipios conurbados. Entonces, eso sería lo principal en materia de vías terrestres y, por supuesto, modernizar el sistema carretero, ¿sí? Y modernizar significa, aparte de cambiar, ampliar la sección que tenemos en las carreteras actuales, pues bueno, cambiar eventualmente en varios tramos los trazos originales para darle una mayor geometría, ¿sí? Y que podamos tener mejores carreteras y competitivas. ¿Estás de acuerdo, Luis? Bueno, principalmente quiero enfatizar algún punto importante sobre el crecimiento de los municipios, que es el tema. Sabemos que crecimiento y desarrollo pues, son palabras claves, sin embargo a veces no directamente funcionales o proporcionales en su concepto. Lo que quiero enfatizar acá también es todo el desempeño que ha tenido el ingeniero David Mailén en el pasar por la Secretaría de Obras Públicas, por la Comisión Estatal del Agua. Mira, te investigó bien, David, trae el acordeón y todo. Como miembro también de un partido político, de la primera legislatura, también estuvo como diputado local. Mi pregunta en sí, ingeniero, es ¿cuál ha sido su mejor aportación? O tal vez en materia legislativa, su aportación hacia Oaxaca para el desarrollo de los municipios. Bueno, realmente yo vi una ley, se aprobó en el Pleno, que tiene que ver con la ley de la ley de condóminos, ¿sí? Para vivienda, y esto tiene que ver mucho con el desarrollo urbano y vivienda, que también está en el Plan Nacional de Infraestructura y es uno de los grandes temas, ¿no? El desarrollo urbano y la vivienda. Entonces, yo aporté ahí, tuvimos que verlo con las diversas fracciones parlamentarias y quedó aprobada la ley de condominio, actualizada, y que fue una aportación que hice yo, y también varias reformas que se hicieron ahí a la ley de desarrollo urbano del estado de Oaxaca. Pero yo creo que tenemos que ver esto de una forma general con los planes maestros, ¿sí? Me tocó participar en el plan maestro para el saneamiento de la ciudad de Oaxaca y algunos municipios conurbados. Participé en la planeación y ya no me tocó concluir a mí la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual hoy yo sé que no está funcionando, pero es una planta de tratamiento que bueno que se hizo una investigación con la Comisión Nacional del Agua en su momento y que bueno ofertaba muchas situaciones que iban en beneficio de Oaxaca para este saneamiento que necesitamos, y que las cuencas, ese aporte que tú me preguntas es muy satisfactorio, pues porque tiene que ver con el saneamiento de la cuenca de lo que es Oaxaca, el río Salado, el río Atoyac, y que bueno, pues sabemos que el río Atoyac desemboca en el Océano Pacífico y que se convierte en el río Verde. Entonces, hay unos aportes ahí muy importantes, muy satisfactorio el tema. Tuve la oportunidad de participar en la construcción del Hospital de Especialidades y que bueno, pues ahí está una obra en beneficio de toda la sociedad oaxaqueña. Participé también, tuve la oportunidad de aportar en el sistema de universidades, como es la Universidad del Campus Puerto Escondido, de Huatulco, de Tehuantepec, de Juchitán, de Loma Bonita, de la Sierra Juárez, que es en Ixtlán, la de Miahuatlán y por supuesto también la de Teotitlán de Flores Magón. Entonces, en el aporte, en los ejes que necesitamos tanto, servicios básicos que tienen que ver con sistemas de drenaje, de alcantarillado, el sistema que tiene que ver con educación, con salud y por supuesto con vías terrestres y que tenga que ver. En ese entonces también
en coordinación con el sector obra pública que tiene que ver con caminos y carreteras, pues hicieron importantes obras camineras. Doctor. Bueno, el crecimiento de los municipios tiene que ver mucho, ingeniero, con el motivo mundial. O sea, hay una actividad mundial en que la gente quiere ir a vivir a la ciudad. Esa es una tendencia mundial. Y hay unos que quieren salir de la ciudad. Y hay otros que queremos salir. Así es. Bueno, pero esto nos permite entender que la gente quiere vivir en los centros de población, en la ciudad, que ofrecen más servicios. En el caso de ciudades de México, de Oaxaca, vemos como la gran migración que hay del campo a las ciudades. Viene gente a buscar empleo, a buscar trabajo, a buscar oportunidades a las ciudades, y que resulta que no lo encuentra, pero no se regresan a su lugar de origen, sino buscan un terreno barato, de ahí los asentamientos irregulares. Municipio tenemos cerca de 39 asentamientos irregulares, y de ahí que se empiecen a formar estos asentamientos sin servicios, que a la postre pues es una carga para los gobiernos, porque después el gobierno tiene que suministrarles luz, agua potable, drenaje, alumbrado público y servicio de transporte, entre otras cosas. Esto está encareciendo, la labor del gobierno. Pero aparte de eso, la conurbación o la zona metropolitana por el crecimiento de los municipios. La zona metropolitana de Oaxaca es el lugar 27 de 59 que hay a nivel nacional. En el concepto de que hay uno o más municipios de más de 500,000 habitantes. La zona metropolitana de Oaxaca anda en los 593,272, más los que están haciendo, Marco. Oye, lo que me da a mí la atención es que el doctor aquí no tiene nada apuntado, entonces lo están diciendo apuntado. Bueno, entonces esos datos nos permiten ver que hay una zona metropolitana con grandes deficiencias de infraestructura, y que además, con la complejidad que marcó el ingeniero Mayrén de diferentes tipos de pensamientos, de cultura, tantos municipios, el plan de ordenamiento de la zona conurbada de 1994 manejaba 19 municipios. Ahora el plan metropolitano que se está trabajando maneja hasta 40 municipios conurbados, tanto en un contacto físico como en un contacto funcional. Yo en este tenor y en la cuestión de la planeación urbana, aquí al ingeniero Mayrén, son dos preguntas. Una, los libramientos. Sabemos que tenemos sed de libramientos en la ciudad de Oaxaca. Estamos ahorcados, tenemos 3 accesos y el libramiento norte, ¿qué está pasando? ¿Hay alguna idea? ¿Se va a rescatar? Y el libramiento sur, que sabemos, no sé si nos pueda dar información el ingeniero Mayrén, ¿quién propuso este libramiento? ¿Quién lo trazó? Porque actualmente hay grandes problemas políticos, sociales, económicos, de donde vaya a pasar. Pues es muy importante lo que dice Alejandro en todo este contexto, y que bueno, el libramiento norte, no voy a ahondar más, es un tema que desde hace muchos años se estaba viendo el gobierno del estado, y que bueno, quedó ahí por las cuestiones que estamos con la cordillera de San Felipe y como una zona protegida que se pensaba, y por eso es que quedó suspendido ante tanta protesta por lo que se iba a desahogar en una ocasión. No, mal, ingeniero, soy muy grosero, pero el libramiento norte, para conocimiento de todos, ¿sí? Es la única ciudad que tenemos libramientos para burros. Porque yo he ido y los que andan ahí son los burros. ¿Qué privilegio, ingeniero? Disculpe. No, tienes toda la razón, porque quedó caduco, no se llevó a cabo precisamente porque no se concertó. Es decir,
no hubo la concertación social, no se sensibilizó, no se dio el conocimiento y realmente no contemplaba todos estos aspectos. Estando en la Secretaría de Comunicaciones tuve la oportunidad de conocer que el proyecto de Libramiento Sur, hoy conocido como Corredor Turístico de los Valles Centrales, es un libramiento que precisamente lo inició el sexenio pasado, el gobierno del estado del sexenio pasado, y que prácticamente pues este gobierno le ha dado un seguimiento y está casi en su totalidad el proyecto ejecutivo y que contempla alrededor de 57 kilómetros y que toca alrededor de 15 municipios que pasan y que vendría a desahogar todo este gran flujo cuando ya se tengan las autopistas. Entonces es un proyecto, una inversión de alrededor de 2,000 millones de pesos que se necesitan para hacer esa importante obra de infraestructura y que bueno, vendría a ver toda esta situación. Es importante lo que dices. No tenemos, en la 61ª legislatura, teníamos una comisión de desarrollo metropolitano, ¿sí? Allí los diputados, en la cual yo formaba parte, y que, bueno, teníamos que ver con toda esta situación de la conurbación y que se tiene que revivir toda esta coordinación, esta vinculación con todos, estamos hablando de Oaxaca capital y los municipios conurbados, pero hace rato hablamos de una gran zona que es del Istmo de Tehuantepec, donde tenemos un crecimiento acelerado, y así las poblaciones que tienen este crecimiento acelerado, donde hay inversiones que se están viendo y que se deben de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos retrasos, tenemos que aceptarlo. Oaxaca tiene un retraso de más de 35 años en infraestructura, ¿sí? Entonces, ante estas grandes asimetrías, bueno, tenemos que ver cuestiones inmediatas, ¿sí? Cuestiones inmediatas y de largo plazo para poder crecer ordenadamente, teniendo una visión muy clara hacia dónde queremos crecer, cómo queremos crecer, y que hoy tenemos que ver Oaxaca capital como una gran megalópolis inserta y que nosotros tenemos que contribuir a que se puedan hacer mejor las cosas. Y esto estaría, ¿sí?, muy bien, porque nos ahorraríamos muchos recursos, ¿sí?, y no estaríamos sujetos a tantas presiones. Y es cierto, creó mucha expectativa el famoso Libramiento Sur cuando se mencionó, pero yo creo que esto tiene que ver con la concertación, sensibilizar el proyecto. Las personas, y así lo hemos visto, que por ejemplo liberar un derecho de vía para una autopista es complejo, es tardado, pero las personas no se oponen al desarrollo, ¿sí? La ciudadanía no se opone al desarrollo, se opone a que no sabe lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer y quiénes lo van a hacer y cuánto cuesta hacerlo. Entonces, ante un desconocimiento, por supuesto que causa reminiscencias, molestia, enojo, pues porque no lo conocen. Entonces, hay que tener una propuesta clara, hay que tender los lazos, los puentes políticos, ¿sí?, para que se puedan hacer las cosas. Es decir, el gobierno tiene que ser un facilitador, el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal, un facilitador de que se puedan hacer las cosas y que se hagan para el beneficio de la ciudadanía. Con esa conclusión me voy rápidamente a corte y regresamos aquí en su programa Los Constructores. Es que este doctor tiene su programa y media hora para una pregunta, qué bárbaro. No es cierto, doctor, ¿cómo crees? Para nada. Fueron tres preguntas. Pero para la otra ya no tienes, doctor. No es cierto, doctor. Estamos aquí en su programa Los Constructores, no lo muevan, regresamos.
regresamos aquí a su programa Los Constructores. Ya saben, mándanos un tweet a @constructorestv o chécanos en Facebook como Constructores TV, o mándanos en este momento un correo a constructoreswax@gmail.com. Y si no viste el programa, pues chécalo directamente allí en el YouTube, directamente como Constructores Oaxaca. Señores, seguimos aquí con este debate sabroso y realmente nos da pues mucho gusto, porque próximamente el doctor va a tener su programa ya para él solito, donde va a poder hablar mucho. No, no es cierto, doctor, ¿cómo cree? Para nada. No, aquí hay un punto importante que quería comentar, Arturo, antes de irnos al bloque. Comenta sobre una vez aquí al ingeniero David, por favor. Claro, era respecto al plan de desarrollo, perdón, al desarrollo de los municipios. Bueno, algo importante que hay que acotar es que la orografía de Oaxaca es el dispersamiento poblacional tiene que ver mucho, incide mucho en la cuestión del desarrollo de los municipios. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a Baja California. Ellos tienen 5 municipios y se recorren 2 días sin ningún problema, ¿no? Aquí en Oaxaca pues es bastante difícil. Entonces eso es una de las cuestiones que atrasa el desarrollo de los municipios, y lo otro es de que no se hace una adecuada planeación y estamos en un círculo vicioso en lugar de estar en un círculo virtuoso. Estamos en un círculo vicioso, me refiero a que hay presión social, hay obras hechas a priori, y entonces no se detona la economía estatal. Hay que pasar a un círculo virtuoso donde realmente haya planeación, donde realmente tengamos las oportunidades y las expectativas y las políticas públicas que nos permitan llegar a un desarrollo sustentable, ¿no? Eso es básicamente muy bien, eso. Mi querido Arturo. Pues bueno, rápidamente nos vamos a ir con este tema que es saneamiento y la infraestructura hidráulica en el estado. ¿Cómo estamos en ese aspecto, David? Bueno, es muy importante. El tema del agua, la cultura del agua es muy importante. Yo creo que no le hemos dado el valor que tiene el agua desde la casa, ¿sí? Desde la casa nos preocupamos por el agua cuando tratamos de abrir la llave y no hay, o cuando entramos a la regadera y no hay. Pues si no le hablamos a Sergio Pablo Ríos aquí, Sí, saludo para que nos invite una pipa, ¿no? Y esa es la cuestión, no valoramos el agua, y que definitivamente este elemento nos llega poco y nos llega de mala calidad. Es correcto. Pero en la gran mayoría no nos llega. Tenemos alrededor en poblaciones urbanas una cobertura de alrededor del 80% en agua potable, y alrededor del 39% en las zonas rurales. Es decir, tenemos grandes problemas todavía de agua potable. ¿Tú sí estabas de acuerdo con el proyecto de Paso Ancho? Bueno, no conocí yo muy bien el proyecto. Lo que sí sé que necesitamos fuentes de abastecimiento para la ciudad de Oaxaca y la cuestión conurbada. Me tocó participar en la 61ª legislatura para ver toda la situación para la aprobación con el director de Adosapaco en ese momento, para que Adosapaco fuera ya lo que es ahora Zapao, y que tiene que ver con todo, con esta situación. Pero no le damos el valor al agua que debe de tener. No nos cuesta el agua, no cuesta el agua lo que de verdad debe de valer, y que bueno, es un tema que necesitamos nuevas fuentes. Yo creo que lo de Paso Ancho se concibió ante la gran necesidad que tenemos, y que en Oaxaca, bueno, pues tenemos carencia de este valioso líquido, y que así en las principales ciudades. Si tocamos Pinotepa Nacional, pues su principal problema es el agua y el saneamiento. Y es asombroso que una ciudad que es tan importante en la costa tenga este gran problema. Pero si tocamos Juchitán, de la misma forma. Entonces, hace poco se anunció por parte del gobierno del estado una inversión, que además hay fuentes de financiamiento, sí, claro, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen que ver con toda esta cuestión de cuestiones ambientales, y que por supuesto que tiene que ver con el equilibrio ecológico y el agua. Entonces ya se hizo un anuncio ahí, y que están tocando alrededor de 15, 16 ciudades principales donde se tienen que hacer inversiones fuertes. Yo recuerdo que bueno, pues teníamos se hizo en el sexenio antepasado un plan maestro para el saneamiento de la ciudad capital y los conurbados, pues que tiene que ver con todo este sistema de atarjeas, colectores, subcolectores, el emisor y plantas de tratamiento, pero que hay que focalizarlas. Entonces es un tema muy importante, es un tema de extrema urgencia, y bueno, hablamos ya incluso del agua como seguridad
nacional, Claro. ¿sí? Un tema de seguridad nacional y que tiene que ver todo con el equilibrio ecológico, porque hoy la gran deforestación que tenemos en las partes altas, en la sierra, pues nos llega toda este arrastre de terrígenos y también a las lagunas costeras, es decir, entonces rompemos el equilibrio ecológico y también ahí perjudicamos a especies que tienen su vida en las lagunas costeras, como el camarón, ¿sí? Entonces, pues ahí se afecta la economía de los pescadores y es todo el ecosistema y es todo una situación que se presenta ahí. Entonces, yo creo que parte de lo que decía Alejandro tiene que ver con los usos y destinos del suelo de los municipios, la conurbación, cómo tratarla, verla de una forma global, general, en varios aspectos, y el agua es fundamental. Entonces, el agua, tenemos que tener agua de calidad, agua en cantidad, ¿sí? Para que podamos dar respuesta a ello. Y el saneamiento, el dato que di hace rato, obedece precisamente al saneamiento, que en las poblaciones rurales pues no llegamos ni al 40%, ¿sí? Y en las zonas urbanas, pues bueno, pues andamos entre el 70 y el 75%, y en las zonas rurales, bueno, sí tenemos un poquito más de agua, entre el 70 y 75%, pero el saneamiento es prácticamente muy poco, es casi nulo. ¿Qué podríamos proponer, mi querido Luis? Bueno, lo que queremos puntualizar es lo siguiente, que debemos de conocer principalmente nuestro estado, debemos saber con qué cuenta. La analogía principal que podemos hacer para que nosotros también podamos comprender de lo que es un sistema de agua potable desde su abastecimiento hasta llegar a lo último que es el servicio, pues es también comprender lo que tiene el estado. Sabemos que en promedio hay 700 milímetros de agua cayendo como precipitación, como promedio general en el estado. ¿Qué quiere decir? Pues es la medición que se tiene de la precipitación. 1 milímetro de agua quiere decir un litro sobre metro cuadrado que está cayendo en el estado. Pero tenemos una superficie de 93.757 kilómetros cuadrados, entonces queremos decir que estamos ricos en agua. ¿Qué cosa es lo que nos falta? Después de un aguacero, aunque sea recoger una cubeta de agua, porque dejamos correr toda la posibilidad. Sí, que obviamente ahí nos damos cuenta que obviamente no se han podido volver a utilizarlas, porque creo que todo está cayendo en un punto que es falta de propuesta, proyectos, planeación, innovación, y realmente no se ve. Yo siento que los oaxaqueños, sobre todo los ingenieros, podemos proponer, tenemos ingenio, tenemos realmente todo para poderlo hacer, pero muchas veces falta la economía, ¿no? Pero me faltó hacer la pregunta. Adelante los datos. Perdón, no, discúlpame. Lo que quería preguntar al ingeniero David es, en su paso por la Comisión Estatal del Agua, ¿qué es lo que faltó hacer o le faltó hacer directamente a usted para poder implementar tal vez acciones contundentes para el funcionamiento o abatir este rezago de porcentaje que se encuentra Oaxaca? Por supuesto, hay proyectos de gran envergadura que no se pueden hacer en 2-3 años, ¿sí? Y que tienen que ver mucho con los municipios. Para agua potable hay una inversión importante, pero siempre debe haber una inversión en la cual aporte el gobierno del estado, el gobierno federal, y el gobierno federal, como lo mencioné hace un rato, pues siempre es de algún préstamo del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, y el municipio, es decir, una inversión finalmente tripartita. ¿Qué sucede? Que luego no le damos seguimiento, ¿sí? Y no se pueden hacer. Tema Pinoteapa Nacional. Tuve la oportunidad de ver de renovar la captación, que es una galería filtrante, la línea de conducción, pero faltaba hacer, ¿sí? Sectorizar todo Pinoteapa Nacional para que tuviese agua de calidad, en cantidad, y que hoy es un problema muy crítico en Pinoteapa Nacional. No hay continuidad cuando termina un presidente municipal o un gobierno del estado, ¿sí? Y también del gobierno federal, porque también cambian los funcionarios. Entonces, por eso debemos de darle un seguimiento muy puntual y que los proyectos de mediano y largo alcance se cumplan, se vayan dando. Y es desesperante que no se puedan hacer. No es posible que ahorita, a esas alturas, bueno, hablemos que tenemos una gran contaminación y no hayamos, no se haya saneado
por completo todo el río Atoyac, y no hablemos del río Salado, hablando nada más de Oaxaca capital. Pero si vemos en Juchitán el río de los Perros, pues contaminado, y si vemos el río de la Arena en Pinotepa Nacional, contaminado, y si vemos otras poblaciones también importantes como Tustepec, también contaminado. Entonces tenemos que darle un seguimiento y de verdad en esto no es nada más un responsable, un titular de una dependencia, y para ello debemos de tener perfectamente establecidos los planes, los programas, los proyectos, las inversiones, y darle una continuidad, porque parece que el presidente municipal o el funcionario que llega a una dependencia está inventando, se está reinventando las cosas, ¿sí? Los temas, los proyectos. Y así como en materia de desarrollo urbano, parece que un gobernador quería que el desarrollo fuera al sur, y llega otro gobernador y no, dice el desarrollo va a ser al norte. Entonces no se debe actuar, ¿sí? De esa forma, se debe actuar perfectamente con los perfiles, ¿sí? Con la academia al lado, para poder tener estos proyectos que realmente beneficien a una comunidad, y sobre todo que sean proyectos que les den una continuidad y un término, es decir, los términos para que funcionen, operen y beneficien a las comunidades. ¿No será que no hay madurez política? ¿No será que todavía los políticos no quieren acercarse al aspecto de la investigación, de la academia? ¿Por qué unos trabajan en un lado y otros otro? ¿Es falta de madurez política? ¿Cree usted que sea eso? Puede ser, sí, es una de las cuestiones, y también tenemos desconocimiento muchas veces de cómo están los planes y los proyectos, los programas, en cuanto a agua potable, en cuanto al saneamiento, o otro tipo de infraestructura. Pero que en México realmente tenemos, por ejemplo, en agua, el INTA, ¿sí? El Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, bueno, es el brazo técnico que tenemos en México, y de muy buen nivel, con grandes académicos, y que nos pueden servir. En temas de desarrollo urbano, creo que tenemos desde la universidad de la UNAM, tenemos grandes, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde hay grandes aportaciones a la ingeniería en México, y que bueno, son los brazos técnicos que nos pueden servir. Entonces debemos aprovecharlos en cada una de sus disciplinas, y pues para hacer que pues facilitadores que las cosas se hagan, no complicadores, facilitadores. Sí, mira, bueno, hablando de la cuestión de infraestructura hidráulica, creo que es importante señalar que las cosas, pues, vuelvo a ser repetitivo, no se han hecho con planeación. Creo que falta mucho por hacer en esta materia. Vemos, en un programa pasado mencionaba yo la contaminación de todas las cuencas de los ríos. Vemos ahorita, por ejemplo, en la Sierra Norte, los ríos muy bonitos, que los municipios se están integrando al desarrollo, al supuesto desarrollo, ¿no? Y les meten drenaje y todo, y estamos contaminando todo. O sea, estamos sin planeación. Realmente se están haciendo las cosas al revés, ¿no? Vemos en las grandes ciudades, y aquí en Oaxaca y en los municipios ya se está viendo, ¿no? El reflejo de la contaminación, el hacer muchas plantas de tratamiento, por ejemplo, pues desde el CEA, ¿no? También no este periodo, sino también el periodo del ingeniero David Mairén, ¿no? Se hicieron muchas plantas de tratamiento, las cuales pues no operan aún, ¿no? O sea, vemos que de las 120 plantas de tratamiento que existen actualmente, quizás el 10% esté funcionando a un buen nivel, ¿no? Pero todas las demás no están funcionando. ¿Por qué? Es muy fácil de contestar la pregunta, porque no se tiene la planeación, no se escogen los proyectos, o no se plantea un proyecto sustentable. Siempre se plantean proyectos a priori, no sabemos qué implantar en cada municipio. Cada municipio de Oaxaca y cada región es singular. Entonces debemos nosotros, como ingenieros y técnicos, presentar proyectos, ¿no? Hace ratito hablaba de la innovación tecnológica, pero parece que tampoco al Estado le interesa la innovación tecnológica. Parece que es algo también fuera de tema. Nosotros hemos expuesto varios proyectos que nosotros traemos de innovación tecnológica con el CONACYT para la cuestión del abatimiento del consumo de agua y el saneamiento ambiental, pero pues prácticamente es difícil incidir en políticas públicas donde no se tiene interés para realmente resolver los problemas. Creo que es importante que de aquí en adelante haya esos espacios de participación para que podamos nosotros, en foros abiertos,
decir las cosas y empezar a armar un buen proyecto para Oaxaca. Sí es cierto que se han hecho muy buenos esfuerzos, pero también vemos los esfuerzos aislados y digamos nulos, que a final de cuentas, como es la planta de tratamiento de la ciudad, ¿no? que se ubicó en un lugar, se llevó el colector el río, y bueno, a final de cuentas pues es una obra mal planeada, mal invertida, y así en varios municipios de los valles centrales, ¿no? Por eso vemos el cauce del río Salado, lo vemos bastante contaminado, y lo vemos, vemos el cauce del río Toyac, y lo vemos también contaminado. Creo que es importante que nosotros, como profesionistas, abramos los ojos y digamos, bueno, nosotros queremos esto. ¿Por qué? Porque no podemos hacer las cosas o las mismas cosas que se hacían hace 50 años. Cuando alguien de repente quiere hacer una innovación y dice, yo tengo una innovación, surge el gurú del grupo que dice, no, está mal, es ilógico. Cuando vemos palpablemente que está bastante mal lo que se está haciendo y los métodos no están funcionando. Mi querido David, vamos a terminar con esta, para que haya réplica, sí, vamos a terminar con eso para despedir el programa, así que por favor, David. Bueno, yo considero muy importante lo que dice el ingeniero y que realmente hay cosas que se tienen que hacer y hacerse mejor, ¿sí? Todo tiene que ver que se le dé un seguimiento muy puntual desde una pequeña planta. No es que sean malas las plantas de tratamiento, sí que luego no les dan el mantenimiento. Así como no se les da el mantenimiento a las carreteras, ¿sí? Por una cuestión presupuestaria, todo lo demás, una planta de tratamiento que se hicieron y todo, pues llega el presidente municipal actual y no le da la importancia, ¿sí? No le da la importancia, no manda a una persona simplemente que le dé un mantenimiento, y dependiendo del tipo de planta, ¿no? Hay algunas que les han puesto que consumen mucha energía eléctrica, que no la pueden pagar, entonces hay que ver la problemática ya en lo particular y darle una solución. De lo que sí estoy cierto es de que tenemos que tener mayor coordinación en toda esta conurbación con los problemas comunes que se tienen, que tiene que ver con el agua, con el saneamiento, y hay otras cuestiones que tienen que ver con la basura, la vivienda, y que hoy, por ejemplo, pues en Oaxaca tenemos escasez de tierra, ¿sí? Y lo toco en este punto porque tiene que ver con todo. Entonces no tenemos un ordenamiento, y porque también la tierra social en Oaxaca ocupa el 88%, es decir, comunal o ejidal. Entonces eso trae otra situación también muy peculiar en nuestro estado, y que bueno, pues estamos viendo esta situación, y que yo le apuesto a que podamos hacer las cosas cada día mejor, es decir, trabajar con los ayuntamientos, que los ayuntamientos realmente sean unos organismos profesionales en materia de planeación, en materia de ejecución de obra pública, pero también las instancias estatales y federales. Yo creo que también las instancias se han visto ejecutoras y de planeación y financieras administrativas se han visto rebasadas, ¿sí? En su capacidad de hacer y hacer mejor las cosas. Entonces tenemos que oxigenar las instituciones para dar mejor resultado a una sociedad demandante de un bien o un servicio simplemente de calidad. Bueno, señores, pues nos vamos con este gran mensaje que nos acaba de dar aquí el ingeniero David Mairén, al cual le agradezco que haya participado aquí en la tercera emisión de Los Constructores. Como sabes, detrás de bambalinas, cuando estuvimos riendo un ratito, hubo un poquito de nervio aquí de los compañeros que se equivocaban. Programa a Luis, porque también se llevó un buen... Sí, es cierto. Sí. Y hay que planear también eso, ¿no? Porque hace falta planeación. Todos empiezan a discutir, no. Excelente. Pero bueno, yo quiero agradecerte, David, de veras, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que no sea la última vez. No, al contrario, aquí estamos para servir. Al contrario, Luis, como siempre, muchas gracias. Pues nos despedimos de ustedes y agradecemos sus atenciones por todas estas cuestiones que se están planteando ante invitados, y poder así estar esta retroalimentación de preguntas y respuestas para el beneficio de nuestra comunidad oaxaqueña. Mi querido doctor, yo me quiero despedir con un dicho que escuché cuando estaba el exgobernador Eladio Ramírez López, que dijo que Oaxaca estaba pobre, pero no era pobre. Muy bueno. Arturo. Pues saludando a todos y diciendo que pues es un buen espacio de participación, ojalá nos sigan viendo, nos sigan sintonizando, y pues queremos aportar algo para el Estado.
Claro que sí, señores. Bueno, mi nombre es José Marcos Matus, nos vemos dentro de 8 días, ya lo saben, aquí en Los Constructores. Recuerden, la ingeniería hace la diferencia. ¿Es política? ¿Es problema político?